Buenos días a todos, bienvenidos a su nueva sección de la lección 4 de Aprendiendo Excel desde cero. El día de hoy estaremos revisando fórmulas y funciones. Dentro del curso dentro de la lección del día de hoy estaremos tomando estos 5 temas principales, que es el uso de rótulos y nombres de celda, inserción de fórmulas, operaciones con funciones y tipos de referencias. Vamos a hacer un ejemplo con una tabla de indicadores de rendimiento de Afores y vamos a hacer el uso de la función buscar. A partir del día de hoy, desde mi consideración, dejamos un poco de lado la parte más básica, que son los conceptos y fundamentos de Excel. Vamos a adentrarnos ya a lo que es más el uso práctico de Excel, ¿vale? Muy bien, entonces, para ello, lo primero que tenemos que revisar es el uso de rótulos y nombres de celdas. Esto es muy sencillo realmente. Para poder utilizar los rótulos en las columnas y las filas de una hoja para hacer referencias a las celdas o a estas columnas o filas, tenemos también que crear nombres descriptivos para poder representar las celdas o rangos de celdas, ¿vale? Las fórmulas o los valores constantes es posible emplear algunos rótulos en forma de que hagan referencia a datos dentro de la misma hoja. Ahorita vemos esta parte de los operadores. Voy a primero escribir un poco más abajo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es el tipo de ejemplo que vamos a tener. Es decir, ya sean referencias, constantes, pueden ser fórmulas o tablas. Y a esto vamos a tener ejemplos sin nombre. ¿A qué nos vamos a referir a ejemplos sin nombre? Bueno, ¿sabes qué? Mi celda, recordemos que cada celda tiene un nombre, por ejemplo, un nombre estándar. Esta sería la intersección recuerden, intersección entre columnas y filas nos da el nombre de la celda, que en este caso sería B38, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo creo fórmulas? Por ejemplo, la siguiente. Recuerden que usar el apóstrofe es para que me coloque el texto. Yo no voy ahorita, a pesar de que voy a escribir una fórmula, no se va a ejecutar ningún comando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Vale? Esto es una suma que nos dice que de a partir de la celda C20 hasta la celda C30 quiero que se haga una suma, ¿vale? También podemos hacer, por ejemplo, los productos. El producto, por ejemplo, de la celda A5 al 0,16, ¿vale? Esto, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, fíjense. Si yo aquí coloco producto, entre paréntesis, me va a decir número, ahí está, coma, el número 2, yo quiero que sea 0, y el número 3, 16. ¿Qué me tiene que dar por resultado? 0, evidentemente porque aquí tengo un 0, ¿verdad? Esto visto de otra forma, aquí lo voy a poner, bueno, lo voy a escribir, espérenme tantito, espérenme un segundo. Muy bien, lo voy a escribir aquí al lado. Visto de otra forma, es como si yo dijese 5 por 0 por 16, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Hacer esto, que es el producto de n cantidad de números, si yo aquí el 0 lo vuelvo un 2, ya voy a tener valores. Quiere decir que 5 por 2 son 10, por 16, 160, ¿ok? A eso nos referimos con suma de, bueno, un producto, cuando usamos constantes. Las constantes siempre van a ser números, ¿vale? Y por último tenemos las fórmulas. Por ejemplo, si tenemos suma de buscar en B desde A1 hasta B1 y de ahí nos vamos, pues sería como una coma, F20, 5, falso,
Y esto quiero que sea menos la celda G5. De esto veremos un ejemplo más adelante, cuando veamos el tema de la tabla con los afores. Haremos un ejemplo de del famoso buscar en B y buscar en horizontal. La B es de vertical y la H es de horizontal. Entonces también lo estaremos haciendo, ¿vale? Y por último, una tabla que ya tenemos delimitada en valores desde C4 a G36. Ahorita vemos un poco más al respecto a qué nos referimos con esto, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería el ejemplo con nombres? Cuando me digo nombres, quiere decir que yo ya le modifiqué el nombre a una de las celdas. Por ejemplo, yo podría tener la suma de ventas. Yo podría tener, por ejemplo, el producto del precio por el IVA, por ejemplo, y así consecutivamente, ¿vale? A eso es a lo que hacemos referencia. También las tablas se le pueden modificar el nombre. Entonces, por ejemplo, yo a una tabla le puedo poner el nombre de mayores ventas, por ejemplo, ¿vale? Aquí, bueno, lo voy a poner como ejemplo, pero pues realmente no es muy diferente a lo que ya hemos visto, ¿vale? Menos pedidos. Muy bien. Esto sí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de nombres. Aquí vamos a manejar dos tipos de nombres. Vamos a tener los nombres definidos y vamos a tener los nombres de tablas. Los nombres definidos, para que ustedes lo tengan un poco más presente, es el nombre que representa una celda, un rango de celdas, una fórmula o un valor de constante. Puedes crear tus propios nombres definidos, aunque en ocasiones Microsoft Excel los crea por el usuario. Por ejemplo, cuando se establece una área de impresión, ¿vale? Muchas veces nosotros vamos a poder definir cosas, pero hay veces en las que la propia aplicación lo hace de forma automática. Esto lo veremos más adelante cuando veamos el diseño de páginas. Nombre de una tabla. El nombre de las tablas, más bien, estos nombres de tablas es un conjunto de datos relacionados que se guardan en registros, es decir, las filas, y en campos, es decir, columnas, y Excel crea nombres de tabla predeterminados, como por ejemplo tabla 1, tabla 2, table 1, table 2, etc. Cada vez que insertas una tabla, pero puedes cambiar el nombre para darle un mayor significado. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo práctico de esto que les acabo de mencionar, ¿vale? Muy bien. Déjenme copiar un poco formatos para que no se vea tan raro. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, 5, 2, 3 y quiero hacer una suma, puedo hacer dos cosas. Voy a copiar exactamente los mismos. Así. Puedo poner, por ejemplo, suma que abarque esta cantidad de números. Y si se dan cuenta, automáticamente tenemos el valor, ¿vale? Que eso sería el caso del primer ejemplo. Ahora, con nombres, ¿cómo sería? Seleccionan el rango de los valores y aquí arriba, por ejemplo, le ponen ventas, ¿va? Si le dan igual suma de ventas, si se dan cuenta, nos hizo la suma de estos mismos valores. Si yo modifico alguno, automáticamente hacen sus respectivas operaciones, ¿vale? Es exactamente lo mismo que si yo hago el producto de este, por ejemplo, ¿vale? Y si yo tengo por otro lado, por ejemplo, imaginemos lo mismo, es que a esta celda la vamos a llamar precio, ¿vale? Y a esta de aquí la vamos a poner en porcentaje, va a ser el 16%, la vamos a llamar IVA, ¿vale? Entonces el producto del precio por el IVA, ahí está, automáticamente ya tenemos el valor, ¿vale?
Esto siempre va a ser muy importante que lo tengan presente. Sirve bastante. La verdad es que es muy incómodo a veces utilizar nombres. Por ejemplo, cuando van a ser nombres ya fijos y que no quieres, en cuanto a tus referencias, moverlas. Es bastante útil, bastante útil, ¿vale? Porque a diferencia de que cuando tú extiendes, más bien cuando tú haces las referencias de las fórmulas, vean qué pasa si yo las copio y las pego abajo, a qué pasa si yo pongo los valores que ya fueron constantes, ¿vale? Esto sí es importante y les va a servir mucho a ustedes cuando hagan cálculos, dependiendo de lo que requieran, ¿vale? Por ejemplo, el IVA pues suele ser algo muy utilizado en facturas o en cálculos propios, ¿vale? O así como rendimientos anuales, que ya posteriormente veremos un ejercicio al respecto, pero esto les va a ayudar mucho. Creo que se entiende a qué me refiero entonces con ejemplos sin nombre y ejemplos con nombres. Más adelante veremos el ejemplo de las fórmulas, que como les menciono, estaremos haciendo un ejercicio con datos reales al día de hoy, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahora sí. Vámonos al tema de las funciones. Vamos a hacerlo de inserción de fórmulas. Entonces ya vimos esta parte de uso de rótulos y nombres de celdas. Ahora vamos a ver las inserciones de fórmulas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, voy a ocultar tantito esta información. Toda esta información que les voy a mostrar fue a partir de la página de Microsoft. Si ustedes teclean operadores aritméticos, automáticamente les va a dar estas fórmulas, ¿vale? Pero yo primero les voy a dar una pequeña introducción. Como ya se había comentado, el verdadero poder de una hoja de cálculo es determinar las fórmulas que se utilizan en ella, ¿vale? Excel permite crear fórmulas para realizar operaciones personalizadas y también cuenta con una amplia gama de funciones que podrás emplear para facilitar el desarrollo de sus fórmulas. Para insertar una fórmula en una celda se debe hacer lo siguiente. Ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. Colocar el cursor en una celda donde se desea el resultado y posteriormente vamos a escribir ya sea uno de estos tres símbolos, igual, más o menos, ¿vale? Si colocas el signo más, el primer operador de la fórmula tendrá signo positivo, y si colocas el signo negativo, el signo de menos, el primer operador de la fórmula tendrá signo negativo, ¿vale? Esto sí, bueno, creo que se sobreentiende, pero igual, háganlo si es que no les queda muy claro. Se dan cuenta, no puse un igual y automáticamente se vuelve positivo y negativo, ¿vale? Muy bien. Las fórmulas se pueden implicar los siguientes elementos, y esto sí es muy necesario, es muy importante que lo anoten, ya sea que usen un libro de OneNote o que lo anoten como ustedes gusten. Si quieren que les explique un poco más al respecto del uso de OneNote, adelante, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿En qué se puede ocupar este tipo de fórmulas? O más bien, ¿cuáles son los elementos que pueden aplicar? Constantes, números, ¿qué más? No me acuerdo cuál es el comando para el... Bueno, vamos a ponerlos a mano. Muy bien. Constantes, números, referencias de celdas. ¿Qué más? Funciones. Operadores. Que ahorita es lo que vamos a ver, todos los operadores. Y ya. ¿Vale? Bueno, por último, también me faltaba. Por último, pero no menos importante, nombres de celdas o rangos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos primero a ver cuáles son los operadores matemáticos, ¿vale? Aritméticos. Entonces, dentro de los operadores aritméticos tenemos, por ejemplo, el signo de más, que representa una suma, el signo de menos, que representa una resta, es el asterisco, que representa una multiplicación, la barra oblicua, que representa una división, el signo de porcentaje, que representa el porcentaje, y el acento circunflejo, que representa la exponenciación, ¿vale?
este pequeño conito que ven aquí representa un exponente. Que es lo mismo que si ustedes llegasen, por ejemplo, a escribir, visto de otra forma, un 3 elevado al 3, ¿vale? Es exactamente lo mismo, por si no conocían este tipo de número. Muy bien, ¿y cuáles son algunos ejemplos? Bueno, la suma, muy fácil, 3 más 3. La resta, 3 menos 3, o un número negativo, menos 3. Bueno, este es, ¿cómo se llama? Sí, un número negativo, menos 3. La multiplicación, 3 por 3. La división, 3 entre 3. El porcentaje, 30%. Y la exponenciación, 3 elevado a la 3, ¿vale? Estos son los operadores aritméticos. Ahora, ¿cuáles son los operadores de comparación? Ustedes me podrán decir, oye, pero es que yo nada más yo voy a utilizar estos primeros. Bueno, lo que pasa es que tal vez no comprendas el uso todavía de los demás, porque son muy importantes y los vamos a ir viendo conforme avancemos en las lecciones. Por ejemplo, tenemos el operador de comparación. Quiere decir que si un valor es igual a otro, lo cual me va a arrojar un booleano. Los booleanos son verdadero o falso, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, pongo 1 y 1 y yo quiero ver si son iguales, y le pongo este es igual a este, ya vieron, me dice que es verdadero. Esos son booleanos. Si yo le pongo un 2, va a decir que es falso, ¿vale? Esto es importante, pero apréndanlo de igual forma, ¿vale? El signo mayor que. Yo quiero ver si un valor es mayor que otro. Vamos exactamente a lo mismo. Si yo aquí le coloco, si el 3 es mayor que el 4, pues evidentemente no, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ahora yo quiero hacer lo contrario? Quiero ver si el 3 es menor que el 4. Ah, pues es verdadero, ¿verdad? Muy bien. De igual forma pasa con los demás símbolos. Este es el mayor o igual que. Yo quiero ver si el primer valor es mayor o igual al segundo. Y así para cada uno. Este es muy importante. No muchas personas lo utilizan, pero es muy importante. El signo no es igual, ¿vale? Yo sí lo ocupo bastante y lo van a ver en muchos de mis ejemplos, porque yo muchas veces referencio celdas vacías, ¿vale? Entonces, de esta forma se discrimina en algunos casos celdas vacías. Entonces, sí téngalo presente. Pero, bueno, el no es igual que. Ahí está, ¿vale? 1 y 1 son iguales, entonces la afirmación es falsa, ¿vale? No son iguales, son distintos. No son distintos, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los que siguen? El operador de concatenación de texto. Aquí para concatenar texto se tiene que usar el ampersand, si no me recuerdo si se llama este simbolito, que es un i, ¿vale? Esto lo que hace es conecta o concatena dos valores para generar un valor de texto continuo. Esto es muy utilizado, bastante utilizado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en ese ejemplo, yo tengo aquí north y acá tengo wind. Si yo por ejemplo pongo, creo que sí funciona también así, Vamos a ver. No, olvídalo. El texto, aquí sí es importante. El texto siempre debe de ir en comillas. Siempre. Siempre tiene que ir entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, Excel no te lo va a reconocer, a excepción de que lo coloques así, como entre comillas. Entonces, si nosotros ahora sí colocamos entre comillas, north, el símbolo, y entre comillas wind, si se dan cuenta nos junta la palabra, ¿vale? Ahora aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, yo me pido Alcázar y mi nombre es Jaciel. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para colocar mi nombre y apellido? Ah, bueno, este valor, coma, voy a poner para darle, ¿cómo se llama? Para colocar un espacio, yo pongo entre comillas un texto y el otro valor. A ver, vamos a ver, porque no me está dando. Ah, perdón. Aquí hay que, como estamos uniendo otro texto, me faltó un símbolo. Ahí está, listo, ¿vale?
Entonces de esa forma ya tenemos el apellido y el nombre separados por una coma. Si yo no le hubiera puesto aquí la coma, pues simplemente tenemos un espacio, ¿vale? ¿Podemos invertirlo? Pues sí, también lo podemos invertir si es que así lo quisieran. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Otra vez el símbolo. Y ahí está, ¿vale? Así es como se concatena el texto. Lo van a usar muchas veces, probablemente sí, dependiendo de cómo lo vean. Pero es muy, muy utilizado. Muy bien, y por último tenemos los operadores de referencia. Por ejemplo, los dos puntos es un operador de rango que genera una referencia entre todas las celdas, entre dos referencias incluidas. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, cuando hacemos la suma, ahí estamos generando esta referencia. ¿Ya vieron? Es exactamente lo mismo. Estamos diciendo que desde la celda J30 hasta la J34 haga la suma, ¿vale? El punto, este es un operador de unión que combina varias referencias en una sola, ¿vale? Bueno, esto aquí sí tengo que hacer un paréntesis porque no aplican todos los tipos de Excel. En algunos casos es un punto, en otros casos es una coma, en otros casos es un punto y coma, dependiendo de qué configuración tengan. Pero por ejemplo, si yo aquí siempre se van a dar cuenta en qué configuración tienen por el tipo de fórmula que les arroja automática. Por ejemplo, aquí dice que tengo que usar la coma. Si les apareciera un punto o punto y coma, pues bueno, automáticamente pueden hacerlo, ¿no? Tienen que colocar más bien el punto y coma en lugar de la coma. O cambiar la configuración de su Excel, dependiendo de cómo se llama, cómo se acomoden ustedes. Y por último el espacio, que este es un operador de intersección que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Más recuerdo. Sí, no. Bueno, no me acuerdo si este todavía existe en estas últimas versiones de Excel. Lo voy a revisar. Porque según yo sí tiene que generarse algo, la intersección. Pero bueno, lo voy a checar perdón. Creo que más bien yo la estoy regando. Aquí se dan cuenta es de B hasta D. De B a D. Quiere decir que abarcas más de una columna. ¿Vale? Y lo revisas en una sola. ¿Ya vieron? Sí, ahí yo me estaba equivocando. Perdón. Muy bien. Muy bien. Listo. De esta forma ya hemos concluido con los operadores. Estos operadores pues son bastante interesantes. Muy interesantes. Y los van a ver poco a poco conforme vayamos desarrollando distintas fórmulas. Hay algunos valores, algunas fórmulas, ustedes lo van a poder ver desde acá arriba. Cuando ustedes se metan a las distintas fórmulas, van a poder ver qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, esta es muy utilizada, el valor absoluto. El valor absoluto discrimina entre positivos y negativos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el arco coseno, y así, ¿no? Cada funciones trigonométricas. Tenemos, por ejemplo, raíces, pi es un número muy utilizado, ¿vale? Devuelve valor de pi con precisión de 15 dígitos. Muy bien. Si se dan cuenta, para colocar pi dentro de una celda, pues basta con digitar pi entre paréntesis, ¿vale? No pueden colocar nada en medio de pi o no deberían de colocarlo, si no se podría ver afectada su fórmula. Muy bien. ¿Cómo creamos las fórmulas? Pues bueno, ya lo vimos aquí arriba, mediante el uso de estos operadores aritméticos, lo cual nos va a ayudar bastante a poder ¿cómo se llama? A poder identificar estas fórmulas. Si nosotros hacemos la combinación de teclas Shift más F3, vamos a poder acceder a este recuadro que simboliza insertar funciones.
y ustedes van a poder hacer uso de la función, y aquí les va a decir qué es lo que va a pasar, ¿vale? Pueden poner, por ejemplo, todas, si es que se lo quisieran, algunas financieras, si saben de finanzas. Yo la verdad sé usar algunas, pero no, evidentemente no todas, no es mi fuerte, pero pueden utilizarlo, ¿vale? Estadísticas de ingeniería, también hay algunas de ingeniería. Veremos algunas en algún futuro, aunque mi objetivo es que este tipo de curso sea para el público en general y no para un público específico, ¿vale? Muy bien, de esa forma también van a poder insertar distintos valores. Ahora, antes de proceder a ir al ejemplo, vamos a tener que hablar sobre las referencias. Referencias, ¿vale? Referencias. Vamos a tener referencias relativas, absolutas y mixtas, ¿vale? Estas referencias pues siempre van a ser muy utilizadas. Probablemente no todos conozcan cuál es la definición de cada una, pero ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a empezar con las referencias relativas. Estas referencias relativas, cuando se crea una fórmula, normalmente la celda se basa en una posición relativa respecto a la celda que contiene la fórmula. Es a lo que yo les decía. Todas las celdas ya cuentan con un valor, ¿vale? Con un nombre por default. Estas son las referencias relativas, dependiendo de la posición de la fórmula. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, aquí producto, manzana, pera, papaya y ya no, por ejemplo. Aquí voy a poner enero, febrero y marzo y total. Bueno, ahorita sí, así. Y esto va a representar, para mí, va a representar mis ventas, por ejemplo, ¿no? ¿Va? Entonces, vamos a colocar ahorita números aleatorios. Vamos a suponer que tuvimos buenas ventas entre 50 y 300, por ejemplo. 300 piezas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y voy a hacer algo que creo que no les he explicado, pero voy a quitar estas fórmulas porque yo no... ¿Qué es lo que pasa cuando haces un cambio en cualquier celda? Cuando tienes la fórmula aleatoria, bueno, cambia. Automáticamente todo cambia. Entonces yo no quiero que estos valores se muevan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle control C, clic derecho, pegados especiales, y yo nada más quiero pegar los valores. Aquí está. ¿Vale? De esta forma ya no voy a tener problema con la fórmula y creamos nuevos valores. Ahorita son meramente para ejemplificar. Ustedes pueden llegar a tener valores reales. Entonces, por ejemplo, una referencia relativa es esto. Yo ya tengo mis celdas definidas por un valor. Bueno, más bien por ¿cómo se llaman? Nombres estándar. ¿Vale? Las referencias absolutas. Bueno, acá hay algo que tengo que mencionar antes. Las referencias relativas no llevan ningún signo especial que las caracterice. Por ejemplo, las referencias relativas son E1, E4, la celda A1, de B4 a D4, etcétera, ¿vale? El uso de estas referencias relativas resulta muy adecuado en la mayoría de los casos, pero en ocasiones especiales no funcionan y pueden dar problemas, por lo que es necesario utilizar referencias absolutas o mixtas, ¿vale? ¿A qué me refiero? Bueno, vamos ahora con las referencias absolutas. Si no deseas que Excel ajuste las referencias cuando se copie una fórmula en una celda diferente, debes de usar referencias absolutas. Por ejemplo, sabiendo que con el ejemplo anterior la fórmula, bueno, dentro de nuestras fórmulas de la suma, si se desea copiar la fórmula en otra celda, Excel ajustará inmediatamente de forma automática a ambas referencias. Esto puede crear una referencia absoluta entre las celdas B4 y D4, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crean referencias absolutas? Por ejemplo, si yo esto lo voy moviendo hacia abajo,
Se dan cuenta, cambia siempre la posición de la fila, ¿vale? Porque nos recorrimos a la derecha. Pero ¿qué pasa si yo lo muevo hacia abajo, perdón? ¿Qué pasa si yo me muevo hacia la derecha? Pues ahora se van a mover las columnas. Esto lo veíamos en el video de ayer, pero no les había explicado cómo se llamaba. Entonces estas son referencias. Si yo le coloco F4, si recordarán, estos símbolos es para fijar celdas, ¿vale? De esta forma yo creo una referencia absoluta, ¿vale? Referencias absolutas. ¿Esto para qué me sirve? Más arriba, o no me acuerdo si ya lo borré, creo que sí. O no creo que no. Por ejemplo, imaginemos que yo mis celdas, estas celdas de aquí, las tengo normal, así. Pero yo quiero multiplicar ese valor por el IVA, que es un valor que ya habíamos fijado anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces de esta forma yo ya estoy creando de forma indirecta una referencia absoluta. Esta es una referencia absoluta. Lo mismo lo podría hacer yo aquí, por ejemplo, colocarle el 0.16 y yo decir, ¿sabes qué? Quiero que esos valores se multipliquen por el IVA, ¿vale? Y esto ya estaría yo de forma automática creando una referencia absoluta, ¿vale? Esto es importante, esto es muy importante y sí tienen que aprender a verlo. Y al mismo tiempo, al hacer este ejemplo, estamos hablando ya de las referencias mixtas, que es cuando hacemos una combinación de referencias con referencias absolutas, pues creamos referencias mixtas. También las referencias mixtas hacen el caso de cuando empezamos a fijar ya sea filas o columnas, ¿vale? Esto es muy importante, muy importante. Muy bien, ahora sí, creo que ya hemos terminado con esta primera parte. Ya les he enseñado cómo insertar funciones, cómo hacer ciertas cosas, ¿vale? Creo que ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos al ejemplo práctico. Vamos al ejemplo práctico para dar término a este video. Muy bien. No voy a explicar qué son las afores porque pues no es un tema de este video, pero existen, al menos en mi país, que es México, existen afores que son las encargadas de manejar tu dinero para pensiones para la vejez, ¿vale? En mi caso, yo nací en el 97, si se dan cuenta, mi año de nacimiento es posterior a estas fechas, entonces yo soy parte de la Afore básica inicial, ¿vale? Aquí podemos ver ciertos rendimientos y lo que a mí me interesa es, déjenme regreso, porque a mí lo que me interesa es déjenme buscar dónde era. Espérenme tantito, espérenme tantito. Espérenme tantito. Un minutito estoy buscando porque yo recuerdo que aquí aparecían automáticamente ¿cómo se llama? Una tabla antes. Muy útil esa tabla, yo lo usaba bastante. Sí, perdónenme. Sí, la estoy regando. Aquí mismo donde les había dicho, viene una parte inferior donde dice información estadística. En esta información estadística podemos ver, por ejemplo, la información estadística en series de tiempo. Sí, pero no me está dando la tabla que quiero. A ver, espérenme tantito, espérenme.
Sí, ya lo estoy abriendo. Muy bien. Vale. Sí, bueno, ahí me equivoqué, era en otra sección, pero bueno, tenemos información estadística sobre las inversiones que realizan las diferentes afores, ¿vale? Entonces ahorita voy a usar esa tabla solamente para hacer el ejemplo de cómo empezar a utilizar estas fórmulas, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes afores que representan los diferentes años para cada persona, y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si yo quisiera conocer el total, bueno, estos valores de aquí, que ustedes pueden ver en donde se hacen diferentes inversiones, representan un porcentaje, ¿vale? Entonces, vamos a hacer diferentes ejercicios. Vamos a colocar primero el mayor, el menor. Esto lo voy a borrar porque no me interesa. Vamos a quitarlo el combinado de celdas. Vamos a volverlo cuadritos para poder verlos. Esto lo voy a eliminar porque no me interesa. Mayor, menor. Vamos a buscar el, ¿cómo se llama? El promedio. Promedio. Y vamos a buscar el total, ¿vale? Entonces, mayor. Voy a ¿cómo se llama? Voy a moverlo todo esto. Voy a moverlo hacia abajo para evitar tener ahí celdas. Y esto lo voy a modificar un poco, ¿vale? Déjenme, primero voy a borrar. Sin bordes, ¿dónde está el sin bordes? Aquí está, sin bordes. No quiero colores. Quiero que todo sea de color negro. No quiero negritas ahora. Bueno, sí, voy a dejar negritas ahí. Pero aquí en esta parte vamos a colocar nuestra tabla. Y aquí no quiero negritas, ¿vale? Aquí sí no quiero negritas. Listo. Entonces, esta primera celda se puede omitir porque pues, realmente no hay nada, ¿vale? Son los instrumentos. Entonces, esto, pues como no lo voy a ocupar, lo voy a colocar de negro. Y aquí, ahora sí, mayor. Quiero saber cuál de todo, en qué se está invirtiendo más en mi Afore básica. ¿En qué está invirtiendo más el Afore? Ah, bueno, pues yo voy a colocar mayor, más bien max, que es el máximo de una serie de datos, ¿vale? Listo. El menor, min, que es el mínimo de una serie de datos, ¿vale? El promedio, que sería literalmente promedio de una serie de datos. El total, que va a ser la suma de la misma serie de datos, ¿vale? De esta forma ya lo calculamos, así tan fácil y sencillo. Si yo lo que quiero hacer es ver para todos los demás, pues basta con copiar y pegar, ¿vale? De esta forma ya lo obtuvimos. Hemos aprendido a utilizar las fórmulas para tablas con datos normales de una forma muy rápida, ¿vale? Les voy a enseñar algo que también va a ser bastante útil, que vamos a ver en un video más adelante, pero para personas que van empezando y que desean ya empezar a afrontar ciertas realidades, les voy a enseñar un ejercicio bastante interesante. Por ejemplo, yo quiero destacar de esta serie de datos el valor máximo. Para eso existe algo llamado formato condicional. Yo le voy a poner, quiero que me resaltes el que sea igual a este valor, que es mi mayor, ¿vale? Y quiero que me lo coloques de color verde, por ejemplo, ¿vale? Ahí está. Si se dan cuenta, ya me lo resaltó. Me lo resaltó de una forma muy interesante. Y puedo copiar el formato para todos los demás. Sí lo puedo hacer, pero pues no, muchas veces no aplica, ¿vale? Entonces, yo tendría que estar haciendo esto para cada una de las hojas. Más adelante les enseñaré cómo hacerlo con fórmulas, pero como ahorita no es el ejercicio, entonces así nada más es como lo estarían haciendo ustedes de forma inicial. Más adelante les digo, lo vamos a revisar, pero ahorita es para que ustedes nada más se den cuenta, ¿vale? Entonces, si se pueden dar cuenta, sus afores están invirtiendo mucho en UDIBonos, que son parte de las acciones gubernamentales que las encuentran en la sección de CETES. Eso también lo podemos revisar en un futuro como parte de la educación financiera que se ve en este canal, ¿vale? Muy bien,
Y así es como podemos utilizar las fórmulas. Exactamente así es como las podemos utilizar. ¿Va? Podemos hacer lo mismo para cualquier otro tipo de datos. Por ejemplo, aquí la composición de inversiones de la CIFORE básica. Aquí ya podemos ver las diferentes instituciones que invierten nuestro dinero. Por ejemplo, yo actualmente estoy en una de ellas. Voy a cambiar, pero estoy en una de ellas. Y pueden ver en qué están invirtiendo más. Por ejemplo, a mí esos son datos que siempre me interesan bastante. Me interesan mucho. Regularmente lo verifico una vez al mes. ¿Por qué? Porque a veces también me ayudan a saber en qué estoy invirtiendo yo también. Aunque ustedes no lo crean, a veces le copio a otras personas que están invirtiendo. ¿Vale? Entonces miren, vean. En este caso, de igual forma, pareciera que todos ellos están invirtiendo mucho dinero en los UDIbonos. Prácticamente todo se va a UDIbonos. Entonces, pues por un lado está bien porque si se pueden dar cuenta están diversificando. Pero bueno, esta es la forma en la que ustedes van a poder realizarlo con tablas. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a aprovechar ahorita que ya tenemos este archivo para enseñarles a utilizar tablas. ¿Vale? Entonces, si esto ustedes le ponen como tabla, si esto ustedes lo vuelven una tabla, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puedo yo pegar muchas veces los privados porque pues, prácticamente eso es lo que sucede. Ahí está, ¿vale? Si esto ustedes lo vuelven una tabla, automáticamente van a poder hacer cosas muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, total. Yo aquí puedo, bueno, esta la voy a borrar porque les voy a enseñar mejor a hacer algo un poco más práctico. En diseño de tabla, en donde dice filas totales, se dan cuenta, automáticamente me agregó la fila de total. Si yo aquí me ubico en esta celda, puedo ver un menú desplegable. Voy a darle zoom. Se dan cuenta, me aparecen ya funciones por default. Es decir, yo ya no tengo que hacer nada. O sea, yo ya no tengo que colocar fórmulas. Entonces, por ejemplo, ya puedo saber recuento. Déjenme cambiar el color porque probablemente tiene un color diferente, ¿no? A ver, espérenme. No sé por qué no me está dando. A ver, esperen, voy a copiar y pegar la tabla en otro lado, porque no sé si es debido a que el archivo tiene su propio formato. Voy a copiar y pegarlo en otro lado, así literal, copiar y pegar. Entonces vamos a crear la misma tabla. Ahí está, vamos a ajustar la tabla. Ahí está, ¿vale? Y ahora sí vamos a hacer lo que les mencionaba. Entonces esto ya está hecho una tabla, ya. Ok. Vamos a darle a cambiar, vamos a ver de dónde a dónde abarca, desde la celda A1 hasta M44, efectivamente estamos bien. Entonces ahora sí, puedo colocar la fila de totales, vamos a ver si ahora sí me lo ejecuta como quiero. Ahí está, perfecto. Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí ya puedo elegir el promedio, el recuento quiere decir cuántos valores son. Aquí si yo mismo lo selecciono, pues me doy cuenta que efectivamente son 43 valores. Y vamos a ver. Ustedes me podrán decir, es que muchos están en blanco, pero más bien quien hizo el archivo original dejó muchos valores en cero. ¿Ya vieron? Están en cero. O sea, están automáticamente en cero. Eso ya es como parte de lo que hizo esta persona. Y aquí ya puedo saber yo, el máximo, el mínimo, la suma que me debería de dar 100, la desviación estándar, la varianza, etcétera. ¿Vale? Esto resulta muy útil para ustedes y lo pueden hacer con cada una, ¿vale? Y de esta forma ir sacando sus diferentes datos y o resultados. Muy bien, así es como estaríamos utilizando las fórmulas dentro de un libro. Ahorita fue de una forma muy hasta cierto punto básico,
pero es muy utilizado pues de forma cotidiana en muchas empresas, trabajos, incluso en cuestiones académicas. Eso es lo máximo que van a hacer, ¿eh? Hacer ese tipo de cálculos, crear tablas y a partir de tablas crear gráficos. Pero ahorita mismo no estamos viendo gráficos, ¿vale? Por eso es que no me voy a adelantar en lecciones y estaríamos dejando esta, esta lección hasta aquí, ¿vale? Espero que les haya gustado. Ah, perdónenme. Aquí yo tenía lo que teníamos que abarcar. Ya hicimos inserción de sus fórmulas. El ejemplo con tabla de rendimientos de afuera ya. Ah, me falta todavía el uso de la función buscar. Perdónenme. Esto sí es importante. Déjenme regreso. Vamos a hacer algo. Por ejemplo, ¿cómo se usa la función buscar? Primero vamos a crear ¿cómo se llama? Déjenme ver dónde está. Vamos a asignarle un nombre a estos datos. A estos datos los vamos a dejar como ¿cómo los llama la propia aplicación? Instrumentos. Vamos a dejarlo como instrumentos. Instrumentos. Ahí está. Ya le dimos un nombre. ¿Vale? Y vamos a dejarle a este otro el nombre de CIEFORES. ¿Vale? Ah, ya existe. Bueno, ahorita no lo vamos a crear. Ahí sí lo vamos a dejar. ¿Cómo funciona la función buscar en B? Lo primero que tengo que hacer es buscar un valor. Estamos buscando un valor en una matriz o tabla y debo decir que en qué columna lo quiero, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a colocar el instrumento. Y aquí en estas celdas voy a marcarlas. En estas celdas yo voy a colocar mis listas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo le habíamos puesto? Instrumentos. ¿Vale? De esta forma, si se dan cuenta, ya tengo renta variable, renta shalala, mercancías, etcétera. ¿Vale? Ya está. Entonces, la función, ¿qué es lo que nos dice? Lo primero que tengo que hacer es, ¿qué valor estoy buscando? Ah, yo estoy buscando mercancías. ¿En qué matriz? Ah, bueno, yo lo estoy buscando en esta matriz. A esto nos referimos con una matriz que comprende n cantidad de filas por n cantidad de columnas. Y yo quiero que me arrojes el valor, por ejemplo, de la CIEFORE básica de pensiones de la primera. Entonces, esta sería la columna 1, esta sería la columna 2, ¿vale? En 2. Y quiero que sea una coincidencia exacta. ¿Va? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, mercancías para la CIEFORE básica es 0. Por eso nos arrojó 0, ¿vale? Entonces, esta la voy a copiar. Así tal cual la voy a copiar. Ahí están. ¿Va? Entonces, vamos a hacerle zoom. Este mismo valor vamos a utilizar referencias absolutas. Entonces yo quiero este valor sea fijo. Estos valores quiero que sean fijos. Ahí está. ¿Vale? Listo. Y yo a esta la voy a llamar 2. A esta la voy a llamar más 1. Y así consecutivamente para saber yo qué columnas son. Ustedes las pueden contar, lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero a mí me resulta bastante tedioso y aburrido. Entonces, ahí está. Entonces yo quiero que me fijes la fila. Ahí está. Entonces de esta forma yo lo puedo pegar así, ¿vale? Listo. Entonces se dan cuenta, nada más se mueve la columna. Y de esta forma, si yo muevo, por ejemplo, las mercancías, quiero por ejemplo, para darme cuenta ahorita sin moverme, me voy a ir a los sudibonos. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahorita porque tengo muchos decimales. Voy a moverlos para que coincidan exactamente con los de la tabla a un solo decimal. Ahí está. ¿Va? Si se dan cuenta, coincide exactamente esta fila
con esta otra fila, ¿vale? ¿Ya vieron? Y esto nos sirve mucho para extraer datos de algo en específico que estemos buscando, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo también incluyo esta parte de los promedios y demás? Bueno, también pues también lo podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, tendríamos que eliminar esto y tendríamos que actualizar. Debido a que no estamos haciendo una tabla, un rango dinámico, tendríamos que administrar nuestros nombres. Tendríamos que buscar el que se llama instrumentos A, B, C, D. ¿Dónde está? Acá está. Instrumentos, aquí está. Y si se dan cuenta, lo que tendríamos que hacer es decirle que vaya hasta la celda 52. ¿Va? De esta forma, ya actualizada, incluye los mayor, promedio, etcétera. Y ya con esto, yo podría, por ejemplo, pedirle que solo me diga cuál es, que imagínense que yo estos datos los tengo ocultos o los tengo en otro lado, etcétera. Y yo ya puedo traer fácilmente cuál representa el mayor. Perdónenme. Claro, una vez que actualizan este valor, también hay que actualizar la fórmula. ¿Por qué? Porque me falta decirle que vaya hasta el 54. 50, no, perdónenme, hasta el 52. Este valor debe de ir hasta el 52. Así, ¿vale? Ahí está. Muy bien, ahora sí. Ahora ya abarca toda la matriz y está buscando cada una de estas columnas. Por ejemplo, esto lo que yo suelo hacer es ocultarlo, porque pues no tiene sentido que otra persona lo vea, ¿verdad? Entonces así lo oculto para que no sepan, aunque para mí representa las columnas de la matriz, pues las otras personas no necesitan saberlo, ¿vale? Entonces ahí está, yo puedo traer los mayores, puedo traer por ejemplo en renta variable, que en qué están invirtiendo, puedo traer en mercancías, puedo buscar en aerolíneas, si alguien está invirtiendo en aerolíneas, que podemos ver que ninguna está invirtiendo en aerolíneas, en alimentos, ¿vale? Y de esta forma es como funciona el buscar. Es una fórmula muy utilizada, pero ojo, que si no mal recuerdo, no se encuentra disponible en versiones de Office que no sean Office 365. Creo que esta función se agregó a partir del 2020, si no mal recuerdo, y no está disponible para todas las versiones. Entonces es posible que si ustedes no lo tienen, después veremos otra fórmula que se llama indicar y coincidir. Esto lo veremos en un video futuro. Ahorita les quería enseñar esta porque sí es muy utilizada y como muchas empresas tienen Office 365, lo pueden aplicar. Ya dependerá de ustedes en qué lo quieran usar, pero por ejemplo yo en la ingeniería lo llegué a utilizar muy frecuentemente para obtener datos de constantes de Van der Laar, ¿vale? De constantes químicas. Entonces lo usaba mucho. Yo colocaba, por ejemplo, una tabla de elementos y las diferentes constantes para fórmulas. Y de esta forma yo colocaba, por ejemplo, aquí, pues sabes qué, hidrógeno. Y me arrojaba aquí los valores, ¿no? De la A, B, C. Y yo lo usaba, estas mismas las referenciaba a otra fórmula y de esa forma hacía mis ejercicios. ¿Va? Hace muchos ayeres. Pero ya iremos practicando un poco más sobre cómo usarlas. Pero de momento me parece que ya lo están visualizando, ¿vale? Entonces yo podría hacer lo mismo que hice aquí con esta fórmula condicional. Yo podría, por ejemplo, en lugar de referenciarla a la celda de 49, referenciarla a la celda que sería la C56, ¿vale? Podría, por ejemplo, hacerlo C56, ¿va? Lo aplico y se dan cuenta, ahora me está seleccionando otro valor, que es el mismo que corresponde al de estados. Si yo lo voy moviendo, todos los valores que sean de ¿cómo se llama? Iguales a 0, porque será la condición, iguales a 0 me los va a estar remarcando. Todos los que sean iguales a 1.9, todos los que sean 60.3, así, etcétera, ¿vale? Entonces resulta bastante útil, claro que sí resulta bastante útil, pero va a depender de la creatividad que cada uno de ustedes tenga para poderlo ejecutar, ¿va? Muy bien, hasta aquí sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video.
Si tienen algún comentario pueden dejarlo en la sección de comentarios y no duden en preguntar, ¿vale? Nos vemos el día de mañana para otro video. Que tengan un excelente día. Aquí se despide su amigo de Bolsa Gamer. Bye bye.